Hola, buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo 3, está integrado por mi compañera Magaña de los Santos Andrea y su servidor Fortuno Ortiz Silvain Abraham, y nosotros les vamos a hablar sobre la ecuación de continuidad. Yo soy Andrea Nicteja Magaña de los Santos y les voy a dar una pequeña introducción a lo que es la ecuación de continuidad. Bueno, principalmente uno de los aspectos de la dinámica del fluido es el comportamiento de los fluidos. La dinámica es una rama de la ciencia que se encarga de estudiar el movimiento buscando qué es lo que lo origina. Y pues un fluido es un conjunto de partículas con fuerzas de cohesión, y normalmente los fluidos son gases o líquidos. Como sabemos, no tienen forma exacta, toman la forma del recipiente que los contenga, y pues lo que lo caracteriza es su capacidad de desplazamiento. Siguiente. Ok, líneas de corriente. ¿Me ofreces el primer? Gracias. Bueno, como dijimos, nuestro fluido siempre va a seguir una trayectoria. Estas partículas, por así decirlo, este conjunto de partículas van a seguir una sola trayectoria, y esta trayectoria se llama como línea de corrientes. Si nosotros dejamos o fluimos agua por medio de alguna aguja, entonces el chorro que vamos a ver va a ser un chorro así, que sigue una trayectoria. Bueno, claro, si lo hacemos así. Pero lo que nos da esto es que un conjunto de partículas son las que nos forman las líneas de corriente. Estas son las partículas de nuestro fluido. Ya comúnmente en lo que nosotros nos enfocamos sería el agua. Según Euler, nos dice que en un punto, en una región en el espacio, por ejemplo, teniendo X, Y y Z, nosotros podemos conocer tanto como la presión, la densidad, la posición y la velocidad de estas partículas respecto la presión en un eje de coordenadas respecto al tiempo, la densidad en un eje de coordenadas respecto al tiempo, la posición, toda la posición es un vector y la velocidad también, igual manera respecto al tiempo, y la velocidad de este respecto a un tiempo específico. Todas estas, bueno, si son un conjunto, se llaman líneas de corriente. Esa es una línea de corriente. Pues nosotros nos vamos a basar en la expectativa de Newton para estudiar un poco más sobre las líneas de corriente. Él las ve precisamente como un conjunto de partículas que siguen una trayectoria. Siguiente, por favor. Bueno, como les explicaba, está nuestro eje, y en nuestro eje podemos conocer, dependiendo de cada pequeña partícula, la densidad, la presión, la velocidad y la posición en la que se encuentra. Siguiente. Bueno, todas nuestras líneas de corriente van a pasar a través de un tubo de corriente. Nosotros podemos ver como un tubo de corriente una tubería, una manguera o algún recipiente en el cual nuestro fluido pueda pasar y atravesar. En este tubo, lo que lo va a distinguir principalmente es que no puede haber ninguna entrada, va a estar totalmente sellado,
no hay entradas y tampoco hay pérdidas o tampoco hay salidas. Es un tubo totalmente hermético, cerrado, y a través de este van a pasar nuestras líneas de corriente. Entonces por así decirlo, sería la forma ideal. Sí, por favor. Bueno, compañeros, me presento una vez más. Mi nombre es Abraham Fortuna y yo les voy a simplificar el modelo que mi compañera explicó anteriormente. Bueno, como ya saben, este modelo se basa en un fluido ideal. ¿A qué me refiero a un fluido ideal? Debe de cumplir con 4 condiciones. La primera, que es un fluido no viscoso. Un fluido no viscoso se refiere a que no tenga oposición o no se resista al libre fluido. Bueno, esto es debido a que deprecia la fricción del fluido. Un ejemplo que les podría dar es la de la miel, el diésel y el agua. El menos viscoso de estos sería el agua. La segunda condición es que es un flujo estacionario, como ya lo había mencionado el equipo anterior, es uno que está en reposo y las magnitudes físicas de interés no dependen del tiempo. La tercera, que es un fluido incompresible. ¿Qué quiere decir esto? Que la densidad va a ser siempre la misma, no importa, permanece constante, ¿no? Por así decirlo. Y el último sería un flujo irrotacional. Esto quiere decir, su mismo nombre lo dice, que no hay no presenta torbellinos el flujo, ¿no? Dentro de la tubería, no presenta este movimiento. Lo siguiente. Bueno, ya explicado eso, pues yo les voy a explicar la ecuación de continuidad, de dónde sale y de dónde sale dicha fórmula, ¿no? Como aquí pueden ver, hay una tubería, ¿no?, que había explicado mi compañera anteriormente. Aquí tenemos una pequeña masa que la ecuación de continuidad dice que lo mismo que entra es lo mismo que sale. Esta masa que tenemos aquí es esta que va a ser la misma que va a salir. Bueno, para explicar primeramente, pues tomamos una diferencial de masa, ¿no? Al tomar esta masa, pues puede ser una pequeña cantidad o grande, ya depende de cada quien. Tenemos la diferencial de masa y le igualamos a la densidad en el punto 1 por la diferencia de volumen. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor se preguntarán por qué hacemos esta igualación, ¿no? Como sabemos, estamos tomando la diferencial de la masa y la estamos igualando a la densidad por la diferencial del volumen en el punto 1. La fórmula de densidad es masa sobre volumen, y al multiplicarlo por un volumen se cancelan y queda masa sobre masa. Por eso hacemos esa igualación. Bueno, posteriormente, como ya les expliqué, pues es lo mismo que entra, es lo mismo que sale, entonces hacemos lo mismo en el punto 2. La diferencial de masa la igualamos a la densidad en el punto 2 por la diferencial de volumen. Posteriormente, esta diferencial de volumen la podemos expresar igual de esta manera, como esta diferencial de volumen equivale al área en el punto 1 por la diferencia del desplazamiento. Este desplazamiento está representado aquí, es lo que se va a desplazar. Como ya sabemos, el área se representa, dependiendo si estamos usando metros, sería metros cuadrados por metros, te da el volumen, que es metros cúbicos. Y hacemos lo mismo acá en la salida, la diferencial de la masa 2 por la densidad en la salida por el área y la diferencial, el desplazamiento, ¿no? Bueno, una vez que tenemos eso, este desplazamiento en la parte 1 y en la parte 2 lo podemos expresar de la siguiente manera. Este desplazamiento lo podemos poner como la velocidad por la diferencial en tiempo. Eso sería el desplazamiento. ¿Hasta ahí sí me está entendiendo? ¿Se me explico? Sí. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, como ya les expliqué, el movimiento, la diferencial del movimiento puede ser por la velocidad y por el tiempo, ya que sabemos velocidad por tiempo pues es un desplazamiento. Bueno, posteriormente, sustituimos todos esos valores
en una fórmula que quedaría, bueno, lo sustituimos en la fórmula con la que empezamos, que quedaría de la siguiente manera. Bueno, quedaría de la siguiente manera, quedaría que esa diferencial de masa equivale a la densidad por el área, por la velocidad, por la diferencial de tiempo. Eso sería lo mismo en la ecuación 2, ya que como les comenté, lo mismo que entra, lo mismo que sale. Bueno, posteriormente despejamos la diferencial del tiempo y nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría de la siguiente manera, nos quedaría que la diferencial de esa masa con respecto al tiempo equivale a la densidad por el área por la velocidad. Como igualamos estas dos ecuaciones y nos dice que la densidad 1 por el área 1 por la velocidad equivale a la densidad 2 por el área 2 por la velocidad 2. Y como no hay entrada o salida de agua, como ya lo había explicado mi compañera anteriormente, por ese motivo hacemos esta fórmula debido a que hay conservación. La siguiente, por favor. Bien, es lo que les explicaba, no sé si alcanzan a ver esto, vamos. Bueno, entonces aquí posteriormente, como la densidad, ya había explicado las propiedades de una partícula, la densidad es una constante, va a ser la misma al inicio que al final de la tubería. Entonces esa densidad la cancelamos debido a que es una constante. Entonces nos queda que el área 1 por la velocidad 1 equivale al área 2 por la velocidad 2. Eso equivale a la fórmula del gasto o caudal llamado en otros lados. Y bueno, lo que nos queda entender esta fórmula aquí, que lo mismo que entra es lo mismo que sale. Y aquí les tengo, bueno, hay otra figurita expresada donde nos da a entender esta figurita que así estemos en el punto 1, punto 2 o punto 3, al hacer esta multiplicación del área por la velocidad, en todos los puntos de la tubería nos va a dar el mismo gasto. Esto se debe a que en el punto 1 puede haber mayor área pero menor velocidad. En el punto 2, como pueden ver, hay menor área pero aumenta la velocidad debido a la presión. Y en el 3 igual disminuye el área pero aumenta la presión. Bueno, y esta fórmula, como ya lo habíamos mencionado, está aquí igualada, ¿no? Y si la despejamos, pasamos esta parte para acá, nos pasa restando. Entonces nos quedaría que un gasto menos otro gasto en diferentes puntos de la tubería equivale a 0. Por lo tanto, podemos deducir que una diferencial del área por la velocidad nos equivale a 0, por lo tanto es una constante. Bueno, y pues ya para concluir, tenemos que el gasto es un área por velocidad, como ya se los había mencionado. El área, como les mencioné, depende de cómo lo estemos usando. Aquí se los estoy expresando en metros. Entonces, un área es metros cuadrados y una velocidad es metros sobre segundo. Y bueno, ya al efectuar las unidades, nos queda metro cúbico sobre segundo, que esta unidad está en volumen y está en función del tiempo, por lo cual podemos deducir que se puede sacar el gasto igual entre volumen sobre tiempo. La siguiente. Bueno, como conclusión, la ecuación de continuidad, pues nos queda entender que el gasto se va a mantener constante a lo largo del desplazamiento fluido en toda la tubería, ya sea que disminuye el área y aumenta la velocidad o viceversa. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Las preguntas de del equipo. No sé si el equipo no tiene alguna pregunta. Primero nosotros. Bueno, entonces, ¿podrían mencionarme 3 características de los flujos ideales? La primera, que es un fluido no viscoso, un fluido
un flujo estacionario y un flujo de rotación. ¿Alguna otra pregunta? La compañera mencionaba que el medio por donde pasan las líneas de corriente debe de ser totalmente hermético, cerrado. Si no fuera este el caso, ¿en qué afectaría? Pues en las pérdidas, ya no podríamos tener las igualaciones que Ya ella no, hizo de masa. ya no podría haber la conservación. Tener la ecuación de continuidad. Porque como lo tenemos cerrado, es uno cerrado, ¿no? Entonces puede decir que la misma, ponle que está entrando, no sé, una cantidad, ¿no? Ponle unos 100 litros. Si hay, como tú dijiste, aperturas, habría pérdida de energía y a lo mejor ya en lo que el fluido se desplaza aquí ya nada más llegarían 50, entonces ya no se cumpliría la ecuación de continuidad. Gracias. Ok, mencionaste en varias ocasiones una frase que dice lo mismo que entra es lo mismo que sale. ¿A qué se debe? Pues como ya le explicaba, como ya dije, la ecuación de continuidad, que como le expliqué aquí, es un sistema cerrado, es una tubería. Entonces, pues lo mismo que entra, como no se desplaza, esto está desplazando por el gasto que expliqué, que es un área por velocidad. No sé si has tomado mecánica de fluidos y ya, bueno, ya vimos esto que se desplaza, ya puede ser bombas o lo que tú sea, y es lo mismo que sale, ¿no? O sea, no hay pérdidas. O sea, todo lo que entra, pues va a salir. Y No sé bueno, si si me no hay pérdidas, igual involucraría más bien a lo que es la conservación de la materia. Ujú. Y bueno, pues finalmente en el diagrama de vectores, ¿qué es lo que vamos a poder medir? ¿Qué es lo que nos va a dar? Bueno, el diagrama de vectores es más bien como para buscar la posición de la partícula. Lo que expliqué, puedes obtener la densidad de la partícula, puedes tener la presión, su velocidad en ese instante en el que está pasando por este punto, su velocidad en este punto, su presión, su velocidad, su densidad y su posición. Para eso es un método de Euler. Es un poco más complejo y se basa más, si te das cuenta, de lo que son los vectores. Entonces, nosotros por eso trabajamos comúnmente con el de Newton para explicar todo este tipo de cosas, porque simplemente se basa en una partícula que sigue una trayectoria. Sí, es que lo explican de manera vectorial y bueno, ya cuando haces cuando haces todo el cálculo vectorial y todo, ya es por eso que te da el gasto en una escalar, pero en sí, eso es la explicación. Mi nombre es José Carlos Montero, soy Tuche y soy del equipo 2. También es sobre tu ecuación de continuidad. Bueno, es una pregunta de dos partes. Sí. Vamos a suponer que en esa misma tubería dices que no debe haber pérdidas ni ganancias. Entonces, suponemos que con esa tubería atravesada, así vamos a llamarla, también tiene un flujo constante. ¿Qué pasa si en esos, porque en ese caso no habría pérdida ni ganancia, porque como pasa en medio de la tubería que está en esa forma, pues seguiría llena? ¿Me doy a entender la pregunta? ¿Cómo dices que si chocaran los...? Ajá. Es que como lo mencioné, tiene que ser un fluido rotacional, como el agua, que no hay fricción en las paredes, o sea que fluye. Eso vendría siendo un flujo laminar, que siempre... Ajá, que es que no puede haber esto, ¿no? Por eso es que la ecuación de continuidad la utilizan con el agua, debido a que el agua, por su baja viscosidad, no genera fricción en las paredes del recipiente, o sea, fluye libremente y un fluido laminar fluye de esta manera, ¿no? Por eso es que utilizamos un fluido ideal. Ajá, por lo mismo ves que lo mencioné, que en la simplificación de modelo tiene que ser un fluido ideal. ¿Alguna otra pregunta? Del equipo 4, pues ya mencionaste que sirve de un fluido ideal, pero entonces, si no se puede aplicar a otro tipo de fluidos, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, fluidos ideales como el agua, No, pues a lo que se refiere con fluido ideal es con que cumpla las características que te dije, que sea un flujo irrotacional, incompresible, o sea que la densidad se mantiene la misma, bajo viscoso, ¿no? Porque imagínate si haces esto con miel, ahí se generaría fricción, ¿no? O sea,
solamente tiene que cumplir con esas características, porque la más importante sería el manejo de baja viscosidad, ¿no? Sí, pero es que sí entiendo muy poco eso, o sea, sí me entiendes a lo que te digo. Por ejemplo, ¿podrías ponerme otro ejemplo de un fluido que podría aplicar para esa... Otro fluido que puede... que no fuera el agua? Podría ser el... Mercurio. Pues como ya comentó el compañero Mercurio, es que esto bueno ya se va bastante un poco más debido a que, como tú lo mencionaste, si hay una alta viscosidad, pues no va a fluir, ¿no? ¿Y qué podría pasar? Que al hacer tu bombeo, bueno, si lo hacemos con un tipo bomba, como así como la miel o por un ejemplo, no lo bombearía, ¿no? O sea, no se movería. No sé si me explique, no habría un desplazamiento a través de la tubería. No sé si ya... Sí.